Comenzamos esta edición con noticias desde el Parlamento. Lucía Betancur, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Aquí en el anexo del Parlamento hay intensa actividad porque integrantes del Poder Ejecutivo vienen a brindar ciertas explicaciones, como suele suceder en las comisiones, tanto del Senado como de diputados que aquí sesionan. En particular, hoy lo hicieron las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. Vino el subsecretario Irastorza, no lo hizo la ministra de Economía, pero sí el subsecretario, para explicar lo que es un decreto que en diciembre pasado generó bastante polémica. Estamos hablando de lo que se entiende como un impuesto a la herencia. Esto en particular a el IAS, que se introducía de cierta manera o empezaba a aplicarse a los ahorros de las AFAP. Es decir, cuando una persona fallecía, los herederos, de cierta medida, no iban a recibir íntegro esos ahorros, sino que se les iba a comenzar a aplicar IAS, y eso generó ciertas diferencias, críticas, incluso desde la propia coalición de gobierno. Por esa razón, el diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado citó a las autoridades para que explicaran este mecanismo. Tras esas críticas, el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolló un proyecto de ley que, tras ese cambio, dejaría entonces de aplicarse. Explicaba el propio diputado que es una marcha atrás del Ministerio de Economía y lo celebró de esa forma porque entiende que no era justo que se comenzara a aplicar un impuesto a esos haberes. Ahora, de ahora en más, el próximo miércoles está previsto que este proyecto de ley, que pasa en limpio y que deja a ese impuesto que se iba a aplicar sin su sentido como estaba previsto, va a votarse en comisión el mismo miércoles y ese mismo día pasa ya al plenario para esa sanción de acuerdo a lo previsto, algo que transmite cierta tranquilidad porque lo entendía que era injusto para los ahorristas. Vamos a escuchar la explicación que daba el propio diputado. Conforme con lo que establece el articulado del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, no muy conforme con lo que establece la exposición de motivos. La exposición de motivos, nuevamente el Ministerio de Economía sostiene de que el impuesto, el IAS, se le aplicaba o se le tenía que aplicar a estas partidas, por ejemplo el aval sucesorio que corresponde a las personas cuando fallecen y antes de jubilarse, estas partidas se pasan a los herederos, bueno, ahí se le cobraría el IAS. El Ministerio de Economía, en la exposición de motivos del proyecto de ley, sigue sosteniendo de que la ley establece justamente este gravamen, cuando nosotros sostenemos de que el decreto que reglamentó esto no tiene una base legal. La ley dice que este tipo de partidas son haberes sucesorios y no dice que son pasividades, ni siquiera pasividades de naturaleza similar, como también se sostuvo en el día de hoy. Pero conforme con lo que establece la parte dispositiva, el articulado, sentimos que logramos proteger los ahorros de los trabajadores para que no se les cobrara IAS, para que los herederos puedan tener la certeza de que si llega a pasar algo, si una persona fallece, bueno, los herederos van a poder cobrar de manera completa lo que el trabajador ahorró durante toda su vida en una FAP. También están aquí presentes autoridades de la educación encabezadas por la presidenta de la ANEP, también está el director de UTU, también autoridades de primaria. Sobre todo, según se nos adelantaba, está la intención de que este año se realice una consulta pública para saber también cómo continuar la transformación educativa. Y otro aspecto es ampliar la cantidad de escuelas de tiempo completo en distintos puntos del país. Por eso se está haciendo consultas en distintas localidades, ciudades del interior, para la intención, cuál es la sensación de si les parece o no a los propios padres, por ejemplo, además de las autoridades educativas, de ampliar o que las escuelas se transformen, algunas de ellas en tiempo completo, al menos unas 50 es la intención. Eso, por supuesto, están aquí las autoridades haciendo una puesta a punto también de lo que ha sido el comienzo de clases, pero aún no se han retirado, así que, por supuesto, vamos a tener novedades más adelante. Pero también
también se hizo presente por aquí el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, que vino también a explicar o a entender cuáles son las dos modificaciones que introdujo la Cámara de Senadores a la media sanción que se le dio al proyecto de internación compulsiva a aquellas personas que están en situación de calle y que su vida está corriendo riesgo. Por esa razón se entiende que los cambios son pertinentes y por eso se espera que en la brevedad la Cámara de Diputados termine dando la media sanción que resta para terminar de aprobar este proyecto que desde hace tiempo el Ministerio de Desarrollo Social busca para darle una alternativa a aquellas personas que están a la intemperie y corre riesgo su vida. Dijimos estar de acuerdo con las dos modificaciones que se realizaron, así que esto debería aprobarse ya. Nosotros hace tiempo que estamos trabajando con ACE para la instrumentación, así que nada, estamos prontos. Esos dos cambios que contemplan. Esos dos cambios son simplemente la ley, el Senado cambió que cuando una persona llega al centro asistencial, en vez de que la tenga que atender necesariamente un psiquiatra, que pueda ser otro médico que certifique ese riesgo, y por otra parte nos da 90 días para aplicar la ley a partir de que fuera promulgada. ¿Puede hacer la diferencia en cuanto a la atención a personas en situación de calle? Sí, por supuesto que sí, que puede hacer la diferencia. Sobre todo nosotros entendemos que una persona que está, por ejemplo, bajo el consumo de drogas, que está fuera de sí, que no está en uso de su libertad, es muy importante esto para que nosotros podamos accionar. Hay que obligar al Estado de una manera no burocrática a accionar con rapidez para que esa persona sea asistida y después pueda ingresar en el sistema que nosotros tenemos en el Ministerio, en el que estamos trabajando, en el cual se atiende a la persona sistémicamente.